Tenemos en esta primera ponencia la enorme suerte, el privilegio, que agradecemos enormemente, de tener con nosotros a don Antonio del Moral. Y voy a leer rápidamente 4 cositas suyas, que son muchas más, para que veáis la suerte que tenemos de tenerlo aquí. Obtuvo el número 1 en la carrera fiscal de 1983. Voy a resumir, porque si no… en la de Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Aquí es donde ha estado también destinado. Ha desempeñado sus funciones como fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la sección de lo penal. Me voy saltando. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. No digo de lo que ha sido profesor, porque tardamos mucho, tiene numerosas publicaciones. Es director de la colección de estudios de Derecho Procesal Penal de la editorial Comares y ha sido coordinador de la revista de Derecho Penal de la editorial Sepin. Ha pronunciado un montón de conferencias en todas partes, que no las digo para no quitarle tiempo, y ha sido designado por el Gobierno para participar en la comisión de expertos formada para la elaboración de un borrador de Código Procesal Penal que fue presentada en 2013, y por eso le fue concedida la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y miembro electo de la Comisión de Ética Judicial, que preside desde julio de 2022, es decir, desde antes de ayer casi, o sea, es muy reciente. Es decir, que empezó con el número 1 de su promoción y continúa pues en primera línea, ahora es en el Tribunal Supremo y pues presidiendo nada más y nada menos que la Comisión de Ética Judicial. ¿Él de qué nos va a hablar? Pues de un tema muy importante también, que es la eutanasia, con una pregunta que nos va a tratar de responder, que es: ¿hay vidas indignas? Así es que nada, le damos la bienvenida y las gracias. Sí, buenos días, muchas gracias a Alicia por su presentación y por haber contado conmigo para esta jornada. Se lo agradezco muchísimo, estoy encantada de estar aquí. Y tengo que hacer una confesión previa. Hay una anécdota vieja de Camilo José Cela. Camilo José Cela, saben, premio Nobel de Literatura, un hombre socarrón que tenía… Cuando le llamaron para decirle: ¿le ha sorprendido que le diesen el premio Nobel? Y contestó a un periodista: sí, porque yo me esperaba el de físicas, le dijo, sí, con burlón. Bueno, pues Camilo José Cela se cuenta que una vez dio una conferencia en Padrón, que era su pueblo, allí en Galicia, de una conferencia, y a la semana siguiente daba otra conferencia aquí en Madrid, con un título distinto, pero la conferencia era lo mismo, parece que era aficionado a hacer este tipo de cosas. Al final de la intervención en Madrid, en ese corrillo que suele formarse alrededor del conferenciante, que se acerca a la gente: yo tengo un primo que le conoce porque estuvo con su nieto, no sé cuánto, yo no sé qué, me puede firmar este libro, tal. Y había una señora mayor que por fin consiguió abrirse paso, le dio la mano y le dijo: don Camilo, me ha gustado mucho la conferencia, pero estuvo mejor el día del estreno, porque ella había estado también en Padrón, ¿no? Entonces yo, para que no me pase lo mismo, tengo que decir que este no es el día del estreno. O sea que ya he tenido que hablar de esto en alguna ocasión, y hace pues unos meses, hace 4 o 5 meses, en octubre, en Bilbao, en un foro de magistrados y de médicos y de académicos, también de gente de la universidad, allí de Deusto. Y hoy pues no deja de ser una reposición más o menos adaptada. Pero una de las cosas que me llamó la atención allí, que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, porque aquello, era un foro abierto, que son las jornadas de homenaje a José María Lidón, este magistrado fallecido, asesinado por ETA hace años, y allí hay unas jornadas que se siguen haciendo cada año. Y me llamó la atención, pues eso, es un entorno, es la Universidad de Deusto la que organiza junto con el Tribunal Superior de Justicia, y por tanto, pues gran parte, los ponentes que yo vi por la mañana por lo menos, había 2 de la Universidad de Deusto, de bioética y de tal. Y me llamó la atención la naturalidad, incluso la complacencia
con que hablaban de la ley de eutanasia. Digo, ¿cómo es posible, no? O sea, y más en un entorno en que uno espera pues, que va a encontrar... pero no, decían, por fin tenemos tal, y la elogiaban con un sentido crítico nulo, que a mí me desconcertaba por la falta de sensibilidad. Y bueno, luego intervine, y muy bien, ¿no? Incluso alguna de las que intervino por la mañana me dijo, hombre, tienes razón en esto de la muerte digna, tal, y fue un coloquio muy animado y tal, pero eso me llamó mucho la atención cómo ha ido permeando en la sociedad con facilidad esa mentalidad eutanásica que en cuanto, y no, este es un foro en que es fácil, es más amable, menos... Bueno, allí tampoco, allí fue muy amable, o sea que... pero la naturalidad con que veo unas cosas que cuando uno se pone a pensarlas despacio, dice, ¿pero cómo es posible que hayamos llegado a esto? Yo voy a intentar pasar un poquito de puntilla, vamos a decir algunas cositas de la ley, no voy a entrar en un discurso de leguleyo jurídico, pero sí a ir a las contradicciones que hay detrás de la ley. Me parece que la ley española es ideológicamente muy perversa, o sea, es peor que la holandesa, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Porque hay una clave que es que la ley española yo creo que es la única. Sí, me parece casi concibe la eutanasia como un derecho, como el derecho a morir. En otros países se puede hablar de eso, pues en el bar, en tal, en no sé cuánto, pero la ley no es un derecho, es otra cosita, es una cosa tolerada. Y eso me parece que introduce dos cosas. Por un lado, una mentalidad muy progresiva y por otro lado, una célula cancerígena llamada a causar metástasis antes o después en todo el planteamiento, porque es un margen de contradicción, después me detendré en esto, muy, muy poderoso. Es algo que dice, mira, esto si le saco todas las consecuencias, se me cae gran parte del ordenamiento. De todas formas, vuelvo al principio. Vuelvo a retomar el discurso y ya saldrá esta idea enseguida, que tiene que ver con el título. Hay una cosa cosa personal, que al principio pasa desapercibida, pero de pronto dices, ¿qué es esto? Y vuelves a coger y dices, esto no tiene mucho sentido. Es una anécdota muy simple. Yo un día acababa de ser la moción de censura que desalojó al gobierno anterior, no al preanterior del gobierno, acababan de tomar posesión el nuevo gobierno, los nuevos ministros y tal. Y entonces pues cogí, leyendo El País, de pronto pues voy leyendo y veo una página donde pues alguien del grupo parlamentario socialista pues dice, bueno, que la primera ley, el primer proyecto de ley que van a mandar al Parlamento es la ley de eutanasia, que eso es un objetivo prioritario, y tal. 3 páginas más adelante, comparecencia del ministro de Sanidad en el Congreso, no sé si era ministra, no me acuerdo, ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad del Congreso, explicando las líneas básicas de que iban a orientar su mandato en el Departamento de Sanidad, y dice, uno de nuestros objetivos prioritarios es abordar de frente el problema del suicidio, que es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española, el número de suicidios. Y claro, al principio lo lees y pasa, pero luego dices, hombre, esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que por un lado, 2 páginas más adelante, están animando a la gente a que se suicide, y a continuación dicen que el objetivo prioritario, y efectivamente hay algo de contradicción, la misma contradicción que surge cuando en aquella película famosa de Ramón Sampedro, del caso de Ramón Sampedro, Amenábar, ¿no? Mar adentro, mientras estaba el caso de Ramón Sampedro y las opiniones, que tal, que hay que ayudarle, que no sé cuánto, que esto no puede ser, que la eutanasia, que tal. Mientras tanto salía la noticia de cómo que recibíamos todos con alivio
de que esa secta extraña que se había instalado en Tenerife con 32 personas, todas adultas, todas libres, todas mayores de edad, y que iban a suicidarse, pues allá por fin la policía había conseguido entrar y sacarlos y evitar el suicidio de aquellas personas. Y dices, aquí hay algo que falla. O sea, si quieren morirse, ¿por qué se mete la policía a entrar a contradecir su deseo? Y efectivamente hay ese puntito de contradicción que pone de manifiesto que al final dices, y ya adelanto un poquito la idea, vamos a ver si hay personas que tienen derecho a morir, derecho a que el Estado respete su voluntad de morir, y en eso hay jurídicamente un tema que es el principio de autonomía de la voluntad, es decir, deja a la gente que sea libre y que adopte sus propias decisiones, eso es parte de su dignidad. Bien, después explicaré por qué esto tiene su falacia, aunque sí me interesa aquí hacer otra precisión jurídica que tiene interés porque en el mundo extrajurídico se cuelan de contrabando muchas ideas que no son ciertas. Vamos a ver, hay cosas, muchísimas cosas, que no están prohibidas, pero no por eso se convierten en un derecho. La legislación no prohíbe emborracharse. Lo digo para tranquilidad de los más jóvenes, ¿sí? No lo prohíbe. Lo que prohíbe es conducir. Si está borracho, porque emborracharse no lo prohíbe. Ni prohíbe cortarse un dedo. Antes estaba prohibido cuando era para eximirse de servicio militar, pero entonces ya eso no es delito, uno puede cortarse un dedo. Sí que está prohibido que otro te ayude a cortarte el dedo. Eso sí que está castigado penalmente. Ahora, que no esté prohibido cortarte un dedo no significa que exista un derecho a cortarte un dedo, ni que exista un derecho a emborracharte. O sea, el salto de lo que está permitido a que eso se convierta en un derecho es un salto acrobático. O sea, no me lo des. ¿Qué es lo que ha hecho la ley española? El suicidio no está castigado en casi ningún país. Hay países en que están castigados. Claro, solo se castiga el suicidio frustrado. El suicidio consumado no le queda nada. Sí que está castigado el auxilio al suicidio. Ahora, eso no hace que el suicidio se convierta en un derecho. Esto es evidente. Si el razonamiento es el principio de autonomía de la libertad, que ahí hay unas raíces individualistas muy hondas, filosóficas, esto no sé si es un poquito atrevido de decirlo, pero a mí me parece que la ley de eutanasia tiene muchas nefastas consecuencias. Una es las vidas que se pierden, esa es. Pero me parece que está en el mismo nivel la transformación que hace la mentalidad social del concepto de hombre, porque lo convierte en algo muy individual, en algo muy solitario, en algo solicista, en algo autista, o que tiende en un islote, en algo. Y sin embargo, sabemos que todos, si somos algo, es por los que tenemos al lado. Seríamos una cosa distinta, el hombre sería una cosa radicalmente distinta, pero radical no es un tema accidental si fuese un hombre que viviese solo, llamado a ser solitario. Es una cosa distinta, no. Al hombre no se le entiende, a cada persona, sin sus relaciones. Y la eutanasia resalta y hace esa concepción del hombre individualista en que lo saca de su mundo, que dice, no, si quiere morirse, que se muera. Pero hay gente que tiene al lado. Cito dos cosas, sé que me estoy desordenando, pero no importa. Cito dos ideas, tres ideas, vamos a ver. Son sueltas, luego las recojo.
el verano pasado vimos todos como aquella persona, un atracador, es sorprendido por los policías, hay un tiroteo, él queda tetrapléjico y mueren 2 policías a disparos suyos. Creo que eso es en Cataluña, no me acuerdo en qué pueblo. Empieza el proceso y él, que se ha quedado tetrapléjico, pide la eutanasia. Y hay un conflicto porque los familiares de las víctimas dicen no, queremos justicia. Esto tiene muchos matices. Al final se le concede, se autoriza la eutanasia, eso incluso llega al Tribunal Constitucional. Dice, Miguel, que tenemos el conflicto entre la persona que tiene derecho, según la ley, a eso y las víctimas que dicen, no nos dejes sin justicia. Tiene matices el tema, pero digo, es una muestra, hombre, de que lo necesitamos también para lo malo. No sé si esto se entiende. Y también para lo bueno, una sentencia de octubre del año pasado, 2022, del Tribunal de Derechos Humanos, Mortier contra Bélgica, el tema también tiene muchos matices, no voy a entrar, estima la demanda. En Bélgica, una mujer con cáncer había acudido, había pedido la eutanasia, se le eutanasia, y su hijo, que no se ha enterado de nada, dice, pero no me han contado que mi madre había pedido la eutanasia, pero ¿cómo hacen esto? Sin contármelo, sin decirme. Y el Tribunal de Derechos Humanos dice, mire, estima la demanda, diciendo, mire, no es solo una cuestión de ella, no es que él, esto ya digo, también te matices, pero mire, no se puede consentir que el hijo, y dices, efectivamente, es que somos algo en que no dependemos exclusivamente de nosotros. Sin embargo, en la eutanasia hay esa honda visión individualista que incluso es muy contraria filosóficamente a lo que sería el colectivismo, serían planteamientos marxistas. Está en la antítesis, es muy liberal, muy... Un magistrado del Tribunal Supremo Americano, el Tribunal Supremo Americano son muy... tienen una literatura menos... por tradición menos apelmazada que la que tenemos aquí. Aquí si ustedes tienen problemas de insomnio, primero vayan a la farmacia de la calle General Castaños y allí Marta les atiende y les puede dar unas pastillitas para poder dormir. Y si todavía con eso no lo consiguen, es muy fácil, cojan alguna sentencia al azar del Tribunal Supremo Español y vamos, eso es infalible, ¿no? O sea que 3 minutos, 4 minutos, inmediatamente cogerán ustedes el sueño. El Tribunal Supremo Americano es un poquito más, o sea, se permite licencias estilísticas en sus sentencias que son bienvenidas. Hay una, esto me va a costar, pero bueno, pero esa me hace gracia, de Antonio Escalía, un magistrado ya fallecido, que en una sentencia dice, fijaos, me estoy yendo de derecho, pero dice, está hablando de la libertad de expresión, y dice que la libertad de expresión tiene límites, es una cosa indudable, es una cosa que en general nadie duda. Dice, y cualquier persona, cualquier hombre que esté casado, inmediatamente ha experimentado que la libertad de expresión tiene muchos límites. Dice eso en una sentencia. Sí. Dice, hay que ser... Sí, pero vamos, está bien. Y en una sentencia sobre la eutanasia, en un voto particular, dice un magistrado, aunque el voto particular al final se muestra un poquito favorable a la eutanasia, que en Estados Unidos está reconocida solo en Oregón, pero no como derecho, sino como cosa tolerada, que es distinto. En esa sentencia cita un poeta, ahora no me voy a acordar y no me voy a poner a buscarlo, cita un poeta inglés del siglo XVIII, que tiene unos versos que dicen, no, nadie puede ser, nadie, ningún ser humano es un islote. Cuando oigas unas campanas sonar, no preguntes por quién doblan las campanas, dicen los versos. Las campanas doblan por ti. Lo cita el magistrado para decir, mire, la eutanasia, el morir, no es un problema
exclusivamente de alguien. Es un problema de todos. Y a mí me parece que eso nos emplaza también. Creo que la cultura de la vida tiene algo de pensar, de reflexionar, de contemplar, de admirarse, de razonar, de argumentar, y tiene también mucho de vivencia, de asombrarse cada día por la vida de uno y por la vida de los demás, y de respetar la vida de los demás. Y cuando alguien pide la eutanasia, algo le estamos negando los demás. Algo estamos fallando. No es un problema de él, es un problema de toda la sociedad. Y a veces le estamos escamoteando afecto, le estamos escamoteando el estado cuidados paliativos, le estamos escamoteando cariño, y a veces eso pues emplaza a esta mañana. El sacerdote en la misa que había aquí en la Eucaristía decía esto, es decir, ver a la gente mayor, contemplarla con ternura, cuidarla, y siempre uno pues se puede acordar pues de aquella tía segunda o tercera que vive sola, o de aquel compañero de trabajo soltero ya jubilado, que se ha enterado uno de que está en una residencia porque ha empezado con Alzheimer, que ya desde que se jubiló, y dices que esa es una vida, que eso me atañe a mí, y me parece que la cultura del cuidado de la vida y tal tiene que ver con esto. Ya digo, me he ido hacia la moralina, pero volvemos. Entonces, cuando alguien pide eutanasia, algo está fracasando, y esas campanas están doblando también por nosotros. Algo está perdiendo la sociedad. Pero claro, dices, autonomía de la voluntad, libertad, libre ejercicio, pero al final hay un tema. No solo es principio de autonomía de la libertad, sino que la eutanasia, tal y como está regulada, no se entiende sin otro bastón, que es el principio de utilidad. Hay vidas útiles y hay vidas inútiles. Eso explica por qué el Estado en España solo le reconoce ese derecho a gente que está en unas condiciones, digamos, poco socialmente valoradas, porque hay una enfermedad incurable, porque está... Y el mensaje entonces es, claro, dices, ¿por qué yo le reconozco el derecho a morir y a que sea asistida a la muerte, a que vaya a la seguridad social, a que me lo concedan a este grupo de personas y no al resto? ¿Por qué si me viene un chico de 20 años y me dice que está harto de vivir, que no quiere vivir, que la vida no tiene sentido para él? Dice, mire, yo me gustaría que me diesen ustedes... Le decimos, pero qué barbaridad. Y se intenta convencerle. En cambio, si esa misma persona, con esa misma depresión, se le pone con 80 años, entonces todos son las puertas abiertas. La noticia que leía yo. Entonces dices, mire, esto no tiene sentido. Si usted está diciendo que este derecho a morir solo lo tienen estos y al resto no se los reconozco, es que estos tienen menos derecho a vivir. ¿Se entiende? Dice, mire, ¿quién tiene derecho a morir? Solo estos. Caracterizados por eso, porque son costosos, porque sufren, que ese es otro, porque tal, no sé cuánto. Solo estos tienen derecho a morir. No, si no se dan estas condiciones, no. Dice, entonces, estos es que tienen menos derecho a vivir, que es lo que hay, efectivamente. Porque decir que la muerte, que la vida, que su vida, o que tienen derecho a una muerte digna, inmediatamente eso me parece que es una de las falacias más grandes que hay, esa terminología que se ha metido. Dices, eso, también pensado, dices, si tienen derecho a una muerte digna, es que su vida es indigna. Si ese derecho solo se lo reconoces a unas personas, es que estás diciendo,
esas personas, la vida de esas personas, es indigna. No le impongo que fallezcan, reconozco el derecho. O sea, si quieren seguir viviendo, pues allá ellos. Pero la mentalidad que se transmite es, no, usted si sigue viviendo, pues mire, lo entendemos, lo respetamos, pero no está dentro de la lógica. Hay de la lógica de esa mentalidad social en la que también influye y está por medio algo muy característico de la sociedad occidental que también me parece que es un tema que conviene atajar. Hay un filósofo surcoreano, ahora no me acuerdo el nombre, Han o algo así, tiene algunos libritos, ahora está muy de moda, ha sacado un libro, Las no cosas, otro librito, Elogio del ocio, Elogio de la contemplación, tal, y tiene un librito que se llama La sociedad paliativa, en la que describe muy bien, con planteamientos hondos, filosóficos, esa mentalidad que se ha instalado en la sociedad occidental moderna de la aversión al dolor, la aversión, la alergia absoluta al sufrimiento. No se soporta el dolor, no se soporta el sufrimiento, y eso deshumaniza al hombre. Somos hombres, somos seres sintientes, seres dolientes, homo patiens, decía Víctor Frank. Y ahí también influye, es decir, una vida con dolor o una vida con sufrimiento no es una vida digna. Y entonces estás diciendo, o sea, que la gente que sufre, su vida es indigna y que lo único digno que pueden hacer es morirse. Esto, que expuesto así, suena crudo, pero es quitar la hojarasca y sacar, ¿no? Sí, ese es el mensaje de la terminología, de muerte digna. Tal. Alguna vez le oí yo a un ministro de Sanidad español decir esto: todos tenemos derecho a no sufrir. Y dices, ¿qué derecho es ese? Vamos a ver, y sobre todo, ¿cómo lo vas a salvaguardar? O sea, ¿cómo vas a conseguir? Tú quieres cambiar, quieres cambiar al hombre, quieres cambiar la creación, ¿no? Dice, ¿cómo vas a conseguir? Pero claro, es algo que está también muy metido. Hombre, eso, si hay alguno que es del Atlético de Madrid, lo tendrá bien experimentado, que no es así, ¿no? O sea, que se puede... Pero bueno, a los del Real Madrid a lo mejor nos cuesta más entender eso, pero efectivamente, claro que tenemos... que la vida es sufriente y ante el sufrimiento... Hace un poquito, en Canadá, había una mujer de 51 años. En Canadá se aprobó la ley de eutanasia hace poquitos años, 2006 me parece, y es de los países que más, junto con Holanda, está Luxemburgo, Holanda, Canadá, Bélgica, Oregón, algunos estados de Estados Unidos, España. Ya digo, en ningún país es un derecho. Suele decir, mire, lo que hacemos es despenalizar, es decir, no vamos a castigar al que ayuda a otro a quitarse la vida, no lo vamos a castigar, pero no es un derecho, sino sencillamente tal, y a veces pues legislamos para que puedan tener una ayuda médica, que es lo que se llama el suicidio asistido. Pero no dicen esto es un derecho, que es el paso que ha dado la legislación española. En Canadá, que es de donde la pendiente resbaladiza ha ido como más... Ya hay un proyecto de ley para el 2024, aunque está promovido por Jacques Trudeau, que dice que un menor maduro debe de ser reconocido su derecho a la eutanasia, su capacidad, sin que se comunique a los padres. Lo cual todavía ahonda más en esa visión que decía al principio, de decir, oye, que nuestra vida no es solo nuestra, que somos seres que eso afecta a lo medular de la esencia humana. Por eso decía que no es solo, sino también qué concepto de hombre está detrás de esa... Pues en Canadá, hace un año, una mujer de 51 años se pidió la eutanasia, le fue concedida y dejó un vídeo grabado. Esa mujer tenía una enfermedad muy
síndrome, lo tengo que apuntar, de sensibilidad química múltiple. Es una enfermedad ambiental que dice, bueno, cuando está en contacto relativo con ciertas sustancias tóxicas, pues empieza a tener unas alteraciones en la piel y tal que le provocan unos dolores terribles y con muy poquita sensibilidad. Entonces ella vive, es una mujer de pocos recursos económicos, vive una vida en una vivienda pues, relativamente social que está en una zona industrial. Con lo cual, hombre, ya va viviendo como puede, va sobreviviendo, tal, no sé cuánto, pero claro, cuando llega el momento de la pandemia, tienen que confinarse en su casa y aquello explota. Y los dolores con los que iba conviviendo y tal, pues él está permanentemente. Y entonces ya pide la eutanasia, porque no soporta más esos dolores. En ese vídeo, entre otras cosas, dice, estas palabras son literales, el gobierno me ve como basura, prescindible, quejosa, inútil, en definitiva, un dolor en el culo. Dice antes, y explica, mire, llevo años pidiendo una vivienda en otro entorno. He mandado instancias, he hablado con el asistente social, he movido las cosas en tal, una instancia, otra, gestiones. No he conseguido nada. Mis vecinos también se han movido, no he conseguido nada. He pedido la eutanasia, en un mes tenía solucionados todos los papeles. Es fuerte, pero está muy crudamente expuesto lo que hay detrás. En las personas que piden la eutanasia, ¿la pedirían si el Estado le ofreciese cuidados paliativos? Ahí hay un doctor Marcos Gómez, me parece que se llama, que es el líder de cuidados paliativos en este país, me parece que es el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, que él dice, hay una entrevista muy buena que también está en YouTube, en la que Jordi Évole le entrevista y dice, pero usted que ha tratado con tantos enfermos, moribundos, con tantos enfermos sufrientes, con tal, nadie le ha pedido, dice, mire, dice, sí, he visto a mucha gente pidiéndome morir, he visto a mucha gente que venía y me decía, quiero morirme, Dice, y cuando ha habido cuidados paliativos, no, nadie quería, después de eso, quería morirse. Asumía su muerte, pero nadie. A esas personas, ¿qué le estamos negando? A lo mejor somos nosotros los que le estamos negando el reconocimiento de su valía, aunque sea una persona mayor, aunque sea una persona deprimida, aunque sea una persona... Y se lo estamos negando a base de ignorarlos, porque me parece que también hay un emplazamiento personal, no solo la legislación, sino también, a lo mejor es el Estado que le está negando los cuidados paliativos, a lo mejor es ese departamento que le está negando, está tapándose los ojos ante esa necesidad de cambiar de vivienda. Y entonces eso, las sociedades con eutanasia, los países con eutanasia, son los que tienen los cuidados paliativos menos cuidados, los que gastan menos en cuidados paliativos, porque el enfoque es remitirlos a la eutanasia. En Alemania, hace ya años, Johannes Rau era presidente de la República Alemana, convivía con Schroeder era el canciller socialdemócrata, Johannes Rau era el presidente también socialdemócrata, presidente de la República Federal de Alemania. Schroeder había coqueteado mucho, a pesar de que Alemania ahora tiene una sentencia constitucional del Constitucional alemán en que da paso a la eutanasia. Bueno, Alemania es un país en que siempre ha habido una sensibilidad por todo el terror nazi, una sensibilidad muy especial con los temas de la vida, ¿no? Ahora han reconocido eso. Fíjense, se me va la cabeza. Hay una película de los años 30 y tantos, y antes de la Segunda Guerra Mundial, hecha en la época de Hitler, una película subvencionada del gobierno, en que es una historia, no es la misma historia que de San Pedro, pero es una historia muy parecida, que es algo pensado muy parecida en que un médico, su mujer ve cómo su mujer está sufriendo y al final, pues después de un conflicto y tal, pues acaba y el espectador
se siente movido a comprender, porque claro que nos compadecemos, ¿no? Se siente a comprender lo que ha hecho ese médico. Y eso era una cosa que estaba preparando las leyes de eugenesia en Alemania. Pero bueno, vuelvo a Johannes Rau. Johannes Rau salió al paso de esa tendencia de Schroeder, hizo un discurso fantástico sobre bioética, sobre biopolítica. Y en ese discurso decía, mire, hablaba de Alemania, de la tradición, del respeto a la vida y tal, dice, cuando seguir viviendo se reduce solo a una entre dos opciones legítimas, todo aquel que imponga a otro la carga de su supervivencia estará obligado a rendir cuentas, a justificarse, a pedir perdón por seguir viviendo. Esto es el acostumbramiento. A esto lleva dejar la puerta abierta a un individualismo posesivo que hace que el enfermo terminal se sienta una carga y en el fondo quiera liberar a los demás de su propio peso. Y aquí está, este librito se llama Seducidos por la muerte. Es un libro que escribe Herbert Hending, es un médico especializado en suicidios americano que se va casi un año a hacer una estancia en Holanda a ver cómo está tratado allí el tema de la eutanasia, porque es el país puntero en eutanasia. Hending, que no es religioso, es agnóstico, no tiene ninguna tal, se va y vuelve aterrorizado. Tanto que escribe este libro, cuando escribe el prólogo, dice, mire, jamás he sentido en mi vida tanta necesidad de contar a otros lo que he vivido. Y va en este librito que luego un amigo mío fue el que se preocupó de que saliese la traducción al castellano, con este título, Seducidos por la muerte, en la que cuenta sus experiencias, dice cómo la insensibilidad de mis colegas médicos, cómo me contaban, no, si esa persona iba a morir en todo caso, sí, a lo mejor adelanté la muerte una semana o 2 semanas, no más, pero necesitábamos camas. Dice, esto oído en boca de un médico, de un colega, o aquella monjita con Alzheimer, o con comienzo de Alzheimer, en que la familia tal, y que efectivamente el médico decide, y cuando va a los tribunales porque denuncian, al final el argumento es el mismo que habían manejado los médicos. Mire, esta persona tiene unas ideas y su comunidad tiene unas ideas que le impiden decidir libremente, porque aquí la decisión libre adecuada es pedir la eutanasia. Estoy en la segunda página de mi guión, que tiene 18, pero me ha dicho Alicia que a las 2 es la comida, con lo cual voy a saltarme 2 de las 3 páginas y voy a seguir con lo siguiente. No, voy a poner punto final porque tengo ahí a Alicia mirándome que dice, nos estás destrozando los horarios. Y a vosotros también mirándome, diciéndome, la eutanasia no, pero que eutanasien al ponente, eso no está mal. Al ponente no lo voy a eutanasiar, pero sí a la ponencia. O sea, hacemos una muerte dulce de la ponencia y cortamos ya porque se está pasando el tiempo. Muchas gracias por la atención.